Estaba a punto de cantar Raíces cuando el sonido se cortó. Miré al técnico y vi que el cable de mi micrófono había sido cortado. Fue en pleno concierto, en ese silencio sagrado entre canciones donde el público contiene la respiración y tú sientes que el mundo entero te escucha. El Teatro Calderón de Madrid estaba lleno hasta la bandera. Luces tenues, sudor frío en la nuca, las palmas de las manos húmedas por los nervios buenos, los que saben que estás a punto de darlo todo. Subí al escenario con mi vestido negro, los pendientes de perlas que me regaló mi madre antes de morir y el corazón latiendo al ritmo de la canción que le escribí, Raíces. Una balada suave, con copla y soul, sobre volver a casa cuando ya no queda nada, salvo la voz. Empecé el primer verso con el micrófono en alto, como siempre, pero al segundo compás, el silencio. No fue un fallo técnico normal, no fue estática ni retroalimentación. Fue un corte limpio, frío, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El público se miró confundido. Yo seguí cantando, pensando que era un error del equipo, pero mis palabras no salían. Nada. Solo mi voz ahogada en el vacío del escenario. Miré al técnico, Raúl, que estaba detrás de la mesa de sonido. Tenía los ojos como platos. Corrió hacia mí, se agachó junto al pedestal del micrófono y lo levantó. Allí estaba, el cable XLR, cortado en diagonal, con tijeras afiladas. Las fibras internas colgaban como venas rotas. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que casi me desplomé. Porque esto no era un accidente, era sabotaje. Y en ese momento vi a Carla. Estaba en las sombras del lateral del escenario, con su traje rojo ajustado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. En la mano derecha, medio escondidas tras la espalda, llevaba unas tijeras pequeñas, plateadas, las mismas que usamos en el camerino para arreglar cintas. Nuestros ojos se encontraron, y en los suyos no había sorpresa. Había satisfacción. Porque ella sabía lo que significaba Raíces. Sabía que era mi canción más personal, la que me había dado la portada en Rolling Stone España, la que me había traído a este teatro. Y sabía que, sin sonido, sin amplificación, yo quedaría como una aficionada. El público empezó a murmurar. Algunos abullearon. Otros llamaron a los técnicos. Yo me quedé quieta, con el micrófono en la mano, el corazón roto, pero la espalda recta. Porque en ese instante entendí la verdad más cruel. No me habían quitado el sonido, me habían retado. Y si pensaban que una mujer que ha cantado en bares vacíos durante 10 años se iba a rendir por un cable cortado, no conocían a Marta Vidal. Así que respiré hondo. Bajé el micrófono y empecé a cantar. A capela, con la voz que mi madre me enseñó a usar, con la fuerza de todas las noches que dormí en el metro, con el alma entera. Y aunque no tenía cables, tenía raíces. Y eso no se puede cortar. No entendí quién haría algo así hasta que vi a Carla sonriendo desde las sombras con unas tijeras en la mano. Fue como si el tiempo se detuviera. El mundo entero se redujo a ese momento. Yo en el centro del escenario, sin voz, sin micrófono, sin nada, y ella allí en la oscuridad, con esa sonrisa que no era de felicidad, sino de victoria. Al principio no lo creí, pensé que era mi imaginación, que el estrés me jugaba una mala pasada, pero entonces Carla dio un paso hacia la luz, y ahí estaban, las tijeras plateadas todavía brillando con restos del cable cortado. Sentí como si me hubieran dado una bofetada en seco, porque Carla no era una desconocida, era mi amiga, la mujer con la que había compartido camerinos, copas después de los shows, secretos que nunca conté a nadie, la que me abrazó cuando mi madre murió y me dijo, «Tu voz es tu legado, Marta, nunca la dejes morir». Y ahora estaba allí, destruyendo exactamente eso. Pero lo peor no fue verla, fue darme cuenta de que ya lo había planeado todo. Recordé las semanas anteriores al concierto, las llamadas de Alex, mi ex,
que de repente quería ayudarme con la producción, las veces que Carla casualmente pasaba por el ensayo y tocaba mi equipo, los correos que llegaban tarde, las excusas para cambiar el técnico original, las miradas cómplices entre ellos dos cuando creían que no los veía. Todo encajaba, pero no quería creerlo, porque en España una amiga no te traiciona así, una colega no te sabotea en pleno concierto, una mujer no destruye el sueño de otra mujer solo por envidia. O sí lo hace. Y eso fue lo que más me dolió, darme cuenta de que todo lo que creía sobre ella era mentira. El público empezó a impacientarse. Algunos gritaban, arreglen el sonido. Otros se levantaban, pensando que era el final del show. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero no las dejé caer. Porque llorar sería darles lo que querían, y yo no era de las que se rinden fácil. Miré a Diego, mi manager, que estaba en primera fila con la cara desencajada. Me hizo un gesto con la cabeza. Sigue, tú puedes. Y en ese gesto encontré fuerza, porque aunque Carla y Alex pensaran que me habían roto, no sabían que mi voz nunca necesitó cables. Mi voz nació en los bares de Lavapiés, donde no había micrófonos. Nació en las noches frías donde cantaba para calentarme el alma. Nació cuando mi madre me enseñó que el canto no es técnica, es verdad. Así que respiré hondo, cerré los ojos y dejé que el... Durante 10 años fui voz en bares vacíos, sueño en noches frías. Nunca pensé que mi música sería amenazada por quien decía mirarme. Empecé en un bar de Lavapiés, en Madrid, con apenas 24 años y una guitarra prestada. El lugar se llamaba La Luna Roja, un tugurio con olor a cerveza derramada y humo de tabaco viejo. Los viernes por la noche, cuando el local estaba vacío y el dueño ya pensaba en cerrar, me subía a ese escenario de madera podrida y cantaba. No había micrófono, no había luces, solo yo, mi voz y a veces 3 o 4 borrachos que ni siquiera levantaban la vista. Pero cantaba como si el mundo entero me escuchara, porque esa era la promesa que le hice a mi madre antes de morir. No importa cuántos me escuchen, cantaré hasta que mi voz sea verdad. Y así lo hice, año tras año, noche tras noche. En invierno, con los dedos congelados y el aliento visible en el aire frío del escenario. En verano, sudando bajo luces amarillas que parecían querer fundirse. En primavera, con la esperanza de que esta vez sí alguien me descubriría. En otoño, con la resignación de que quizás nunca pasaría. Pero nunca dejé de cantar. Porque cantar no era mi trabajo, era mi respiración. Aprendí a vivir con poco. Apartamentos compartidos en Vallecas, sopa de sobre para cenar, ropa de segunda mano que arreglaba yo misma. Dormía en el metro más veces de las que quiero recordar. Pasé hambre, pasé frío, pasé vergüenza cuando me echaban de bares por no vender suficientes copas. Pero nunca dejé de cantar. Y entonces, un día, todo cambió. Fue en un bar de Malasaña, el corazón roto. Estaba lleno, más de lo habitual. Entre el público estaba Diego, mi futuro manager, con una cerveza en la mano y el ceño fruncido. Canté Raíces, la misma canción que años después me intentarían robar, y cuando terminé, él se acercó. ¿Quién eres?, preguntó con los ojos brillando. Marta Vidal. Nunca te había escuchado, pero necesito que cantes para mí. Y así empezó todo. Diego me consiguió fechas mejores, luego un productor, luego una discográfica pequeña, luego entrevistas, giras, fans que me reconocían en la calle. Y Carla apareció en ese momento. Era otra cantante, un poco más joven, con más estilo y menos alma. Nos conocimos en un festival en Valencia. Me abrazó, me dijo que mi voz la hacía llorar, que era su inspiración. Algún día quiero ser como tú, me dijo con los ojos llenos de lágrimas falsas. Y yo, tonta de mí, le creí. Porque en España, cuando alguien te dice que admira tu trabajo, piensas que es verdad. No piensas que detrás de esa admiración hay envidia,
que detrás de ese abrazo hay un cuchillo. Pero ahora lo sé. Ahora sé que durante 10 años, mientras yo construía mi voz desde cero, ella solo construía su imagen. Mientras yo sudaba en bares vacíos, ella posaba en Instagram. Mientras yo aprendía a cantar con el alma, ella aprendía a manipular con la sonrisa. Y cuando por fin llegué a donde ella quería estar, decidió que era más fácil destruirme que superarme. Pero lo que no sabe es esto. Una voz que nace en bares vacíos no se apaga fácil, porque mi voz no necesita cables, no necesita luces, no necesita aplausos. Mi voz necesita verdad. Y esa nunca me la podrá quitar. Ahora recuerdo las llamadas perdidas de Alex, los correos borrados, las veces que Carla casualmente tocaba mi equipo antes del show. Fue un desgaste lento, como el agua que gotea sobre la piedra hasta hacerla ceder. Al principio creí que eran coincidencias, que Alex solo quería ayudarme con la producción, que Carla era solo una amiga entusiasta. Pero ahora, al mirar atrás, cada gesto tiene forma, cada silencio intención. Como aquella vez, hace 3 meses, cuando Alex me llamó por primera vez en 2 años. Marta, he oído que tienes un gran concierto en el Calderón. Necesitas ayuda con el sonido. Yo, tonta de mí, le dije que ya tenía técnico. Pero yo conozco a los mejores. Déjame ayudarte. Es lo menos que puedo hacer. Y yo, por orgullo o por pena, acepté. Luego vinieron los correos. Empecé a notar que los mensajes del promotor llegaban tarde, que las confirmaciones se perdían, que los horarios cambiaban sin explicación. Cuando preguntaba, Alex decía, «Es normal, Marta, la industria es así. No te preocupes». Pero una tarde, mientras revisaba mi bandeja de spam, encontré un correo del promotor fechado 2 semanas atrás. «Marta, necesito confirmar el nombre de tu técnico de sonido. Alex dice que él se encarga, pero quiero tu aprobación directa». Nunca lo había recibido. Y las veces que Carla casualmente aparecía en los ensayos. Al principio era simpático. Ella traía café, se sentaba en primera fila y aplaudía cada canción. Pero luego empezó a tocar mi micrófono, a ajustar el pedestal, a probar el sonido mientras yo estaba en el baño. «Solo quiero asegurarme de que todo esté perfecto para ti», decía con esa sonrisa dulce que ahora sé que era veneno. Pero una noche la vi. Estaba en el camerino, supuestamente buscando un bolígrafo, pero cuando abrió mi bolso no buscaba nada, solo miraba. Miraba mis letras, mis notas, mis contratos. «¿Buscas algo?», pregunté desde la puerta. Se sobresaltó. «No, solo quería ver tus pendientes, son preciosos». Pero sus ojos no miraban mis pendientes, miraban el contrato sobre la mesa. Y luego estaba el día del ensayo general. Carla apareció con un ramo de flores. «Para la estrella», dijo. Pero mientras me abrazaba, sus dedos rozaron el cable de mi micrófono. Lo toqueteó, lo giró, lo dejó mejor colocado. «Ya está, ahora sonará perfecto». Pero esa noche, en casa, Diego me llamó preocupado. «Marta, he visto algo raro. El técnico original, el que contratamos, ha sido reemplazado. Alex dice que no estaba disponible. ¿Y tú qué crees? Creo que alguien está jugando sucio». Pero yo, tonta de mí, le dije que exageraba. Porque en España, una amiga no te traiciona así. Un ex no te sabotea en pleno concierto. Una mujer no destruye el sueño de otra mujer solo por envidia. O sí lo hace. Y lo peor no fue la traición. Fue darme cuenta de que mi verdad era menos creíble que su mentira solo por ser callada, por no gritar, por confiar. Pero ahora lo sé. Ahora sé que durante 10 años, mientras yo construía mi voz desde cero, ella solo construía su imagen. Mientras yo sudaba en bares vacíos, ella posaba en Instagram. Empezaron a decir que mi estilo ya no vendía, que era demasiado tradicional, cada vez que mi nombre salía en la prensa. Fue como si, de repente, mi existencia se hubiera convertido en un error del pasado. Cada vez que una revista me mencionaba,
Cuando un blog escribía sobre mi próximo concierto, Carla y Alex estaban ahí, susurrando en los pasillos, sembrando dudas como si fueran semillas de veneno. Como aquella vez, en una entrevista para El País, la periodista me preguntó sobre mi estilo, sobre por qué mezclaba copla con soul, sobre qué me inspiraba. Respondí con el corazón. Mi música es mi historia, es lo que soy. Al día siguiente, el artículo salió, pero en los comentarios, bajo mi foto, aparecieron decenas de mensajes idénticos. Demasiado anticuada. Ya nadie escucha esto. Suena a música de abuelos. Yo no le di importancia. Pensé que eran haters normales. Pero luego, Diego me enseñó algo que me heló la sangre. Todos esos comentarios venían de cuentas nuevas, creadas esa misma semana, y muchas tenían fotos de perfil sospechosamente similares a las de Carla y sus amigas. Pero lo peor no fueron los comentarios, fueron las conversaciones, como la vez que fui a un evento de la industria musical en Barcelona. Estaba hablando con un productor importante, alguien que podría abrirme puertas en Latinoamérica. Le estaba contando mis planes, mis sueños, cuando de repente Carla apareció como por arte de magia. «¡Marta!», exclamó abrazándome con falsa alegría. «¡Qué bueno verte!». El productor sonrió. «¿Sois amigas?». «Claro», dijo Carla. «Somos como hermanas», pero bajó la voz, como si fuera a compartir un secreto. «Tengo que ser honesta. Su estilo ya no conecta con el público joven. Es demasiado nostálgico». El productor me miró incómodo. «Bueno, cada artista tiene su camino». «Exacto», interrumpió Carla. «Por eso le he dicho que debería modernizarse. O, bueno, quizás buscar otro rumbo». Y se rió, como si fuera una broma. Pero no era una broma. Era guerra. Y luego estaba Alex, difundiendo rumores entre los técnicos, entre los promotores, entre cualquiera que pudiera escucharlo. «Marta es talentosa», decía, «pero no sabe adaptarse. El mercado ha cambiado. Su voz es bonita», añadía, «pero no vende. Es un artista de nicho», concluía. Nada más. Y lo peor era que poco a poco la gente empezaba a creerlo, porque en España una mujer que canta copla y soul no es cool, no es tendencia, es tradicional. Y en esta industria, tradicional es sinónimo de obsoleta. Así que empezaron a excluirme. Invitaciones que nunca llegaban, festivales donde mi nombre desaparecía de los carteles, programas de radio que me olvidaban en la lista de invitados. Y cada vez que preguntaba, la respuesta era la misma. «Lo siento, Marta, no encajas». Pero lo que no sabían era esto. Mi estilo no era tradicional, era auténtico. Y mientras ellos construían castillos de humo sobre mi ausencia, yo seguía cantando. Porque una voz que nace del alma no necesita tendencias para sobrevivir. Y yo ya no era la cantante invisible, era la artista que sabe, la mujer que observa, la que contra todo pronóstico va a hacerlos callar. Con calma, con verdad, con la voz que guardé en silencio durante 10 años. Porque si pensaban que una mujer con estilo anticuado era fácil de borrar, no conocían a Marta Vidal. El día que me dejaron sin sonido en pleno concierto, supe que no era un accidente. Era un intento de borrarme del mapa. Fue como morir en vida. Estaba allí, en el centro del escenario del Teatro Calderón, con miles de ojos clavados en mí, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Había ensayado esta noche durante meses. Había sacrificado cenas con amigos, noches de sueño, incluso mi cumpleaños, todo por este momento. Y ahora, de repente, estaba sola, sin sonido, sin micrófono, sin nada. El silencio era ensordecedor. Podía ver las caras del público,
Confusión, impaciencia, algunos empezando a abullear. Podía sentir la humillación subiendo por mi espalda como una serpiente venenosa, mordiendo cada vértebra, cada recuerdo, cada sueño que había construido durante 10 años. Pero lo peor no fue el silencio del público, fue el silencio de Alex, porque mientras yo estaba allí, paralizada, él debería haber estado corriendo hacia el escenario con un micrófono de repuesto. Debería haber gritado, «Técnico, rápido». Debería haber hecho algo, lo que fuera, para salvar el show. Pero no lo hizo. Se quedó allí, detrás de la mesa de sonido, con los brazos cruzados y una expresión que no era de preocupación, era de satisfacción. Y en ese momento entendí todo. No era un fallo técnico, no era mala suerte, no era un accidente, era un plan cuidadosamente orquestado para destruirme en el momento más importante de mi carrera, para que el público me viera como una aficionada, como una cantante que no podía manejar la presión, como alguien que no merecía estar en ese escenario. Y lo peor de todo era que estaba funcionando. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero no las dejé caer, porque llorar sería darles exactamente lo que querían. Miré a Diego, mi manager, que estaba en primera fila con la cara desencajada. Podía ver en sus ojos que él también lo sabía, que él también veía la verdad detrás de todo esto. Y entonces, algo en mí se rompió. No fue mi espíritu, no fue mi voz, fue mi inocencia. Porque durante 10 años había creído en la bondad de la gente. Había creído que si trabajaba duro, si era honesta, si daba lo mejor de mí, el mundo me recompensaría. Había creído que la música era sagrada, que la industria era una familia, que las amigas eran para siempre. Pero ahora sabía la verdad. La industria no es una familia, es una jungla. Las amigas no son para siempre, son temporales. Y la música es un arma. Y alguien había decidido usarla contra mí. Pero mientras estaba allí, en el escenario, con el alma hecha trizas y el orgullo por los suelos, algo más empezó a nacer. No era rabia, no era venganza, era claridad. Una claridad helada, nítida, que me decía una sola cosa. Si quieren guerra, guerra tendrán. Porque si pensaban que una mujer que ha cantado en bares vacíos durante 10 años se iba a rendir por un cable cortado, no conocían a Marta Vidal, y mucho menos a la voz que llevaba dentro. Así que respiré hondo, cerré los... No sentí rabia, solo claridad al entender que mi voz no necesita cables, solo verdad. Fue como si alguien hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad más profunda. Estaba allí, en el escenario, con el micrófono muerto en la mano, el público murmurando, el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho, y de repente todo se detuvo. El tiempo, el ruido, el miedo. Y en ese silencio forzado, escuché algo que no había oído en años, mi propia voz interior. No era la voz que usaba en los ensayos, ni la que afinaba para las grabaciones, ni la que ensayaba frente al espejo. Era la voz real, la que nació en los bares de Lavapiés, donde no había micrófonos, ni luces, ni nada más que mi garganta y mi alma. Y en ese momento entendí la verdad más simple y más poderosa de mi vida. Mi voz nunca necesitó cables, nunca necesitó amplificadores, nunca necesitó aprobación. Mi voz solo necesita verdad, porque durante 10 años, mientras construía mi carrera, había olvidado quién era. Me había acostumbrado a los micrófonos de condensador, a las mesas de mezclas, a los monitores en el escenario. Me había convencido de que sin todo eso no era nada. Pero ahora, con el cable cortado y el silencio absoluto, supe que había estado equivocada. Mi voz no es el equipo. Mi voz es lo que hay detrás del equipo. Es la niña que cantaba en la cocina de su madre mientras preparaba la cena.
Es la adolescente que escribía canciones en su diario cuando el mundo le pesaba demasiado. Es la mujer que cantó en bares vacíos durante años, sin saber si alguien la escucharía algún día. Y esa mujer no necesita cables para existir. Miré al público, miles de caras, miles de ojos, miles de almas esperando algo, y en lugar de ver juicio, vi expectativa. En lugar de ver crítica, vi curiosidad. Porque la gente no va a un concierto para escuchar un micrófono, va a escuchar una historia, va a sentir algo, va a conectar. Y yo tenía una historia que contar. Así que dejé de luchar contra el silencio, dejé de buscar culpables, dejé de preguntarme por qué me habían hecho esto, y en lugar de eso, respiré. Una respiración profunda, desde el diafragma, como me enseñó mi madre. Otra, más lenta, sintiendo el aire entrar y salir. Y otra, más tranquila, dejando que el miedo se fuera con cada exhalación. Y cuando abrí los ojos, ya no era la cantante humillada en el escenario. Era Marta Vidal, la mujer que canta con el alma, la artista que no necesita permiso, la voz que nació en la verdad y morirá en la verdad. Porque en este mundo de falsos, de manipulaciones, de envidias disfrazadas de amistad, la verdad es la arma más poderosa. Y mi verdad es mi voz. No perfecta, no técnica, no comercial, solo verdad. Y con esa verdad decidí que esta noche no terminaría en derrota, terminaría en victoria. Porque si pensaban que un cable cortado podía detenerme, respiré hondo, bajé el micrófono y empecé a cantar a capela la canción que mi madre me enseñó. Fue el momento más vulnerable de mi vida. Allí estaba, en el centro del escenario del Teatro Calderón, con miles de personas mirándome, con el silencio más pesado que jamás había sentido. Tenía el micrófono en la mano, inútil, muerto, como un símbolo de todo lo que habían intentado quitarme. Pero en lugar de dejarlo caer, lo sostuve con fuerza, no como un instrumento, sino como un recordatorio. Esto no me define, yo defino esto. Y entonces cerré los ojos. Una respiración profunda, otra más lenta, y otra desde el alma. Cuando abrí la boca, no salió un sonido perfecto, no salió una nota afinada al milímetro. Lo que salió fue algo mucho más poderoso, verdad pura. La primera nota de raíces se escapó de mi garganta como un suspiro, suave, temblorosa, casi invisible, pero era mía, 100% mía, sin cables, sin amplificadores, sin nada más que mi voz y mi corazón. Y entonces algo mágico sucedió. El murmullo del público se detuvo, las conversaciones cesaron, el aire mismo pareció contenerse, porque cuando cantas sin micrófono no puedes esconderte, no puedes depender de efectos, de reverb, de ecualización. Lo que sale, sale tal cual es, crudo, real, humano. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Cada nota salía de mi garganta con una fuerza que no sabía que tenía. Cada verso llevaba años de sacrificio, de noches en vela, de lágrimas secadas con el dorso de la mano. Cada palabra era un pedazo de mi alma, entregado sin pedir nada a cambio. Y la canción era de mi madre. Raíces era la primera canción que aprendí a cantar. Tenía 8 años y ella me sentaba en su regazo frente al viejo piano de casa. Me enseñaba las notas una por una, me corregía con paciencia infinita. Me decía, Marta, la voz no es técnica, es sentimiento. Si no sientes la canción, nadie la sentirá. Y ahora, 20 años después, estaba cantando esa misma canción, sin micrófono, sin nada, solo con el recuerdo de su voz guiándome. El segundo verso fue más fuerte, más seguro,
Podía sentir cómo mi voz se expandía por el teatro, rebotando en las paredes, llenando cada rincón, llegando a cada persona. No era perfecta, pero era poderosa. No era técnica, pero era auténtica. Y entonces, algo increíble sucedió. Desde la primera fila, una mujer se puso de pie, luego otra y otra, hasta que todo el teatro estaba de pie. No aplaudían, no gritaban, solo escuchaban, con los ojos cerrados, con las manos en el pecho, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque cuando cantas con el alma de los demás responde. Pude ver a Diego, mi manager, con los ojos llenos de lágrimas. Pude ver a Raúl, el técnico, con la cabeza gacha, avergonzado por no haber podido evitar lo que había pasado. Pude ver a la gente, miles de personas, todas conectadas por una sola voz. Y en las sombras, al lateral del escenario, pude ver a Carla. Su sonrisa había desaparecido. Al tercer verso, todo el público se puso de pie. Carla palideció. Y Alex supo que habían perdido. Fue como si el teatro entero hubiera despertado de un sueño colectivo. Una mujer en primera fila fue la primera en levantarse, con las lágrimas corriendo por sus mejillas sin importarle quién la viera. Luego fue un hombre mayor, con el pelo canoso y las manos temblorosas, que se quitó las gafas para limpiarse los ojos. ¿Y luego? Luego fue todo el mundo. Miles de personas, de pie. No aplaudían todavía, no gritaban, solo estaban ahí, de pie, escuchando. Como si de alguna manera supieran que lo que estaban presenciando era sagrado, que no era solo una canción, era un renacimiento. Y en medio de todo eso estaba yo, con la voz rota, pero el alma intacta, con el micrófono muerto en la mano, pero el corazón más vivo que nunca, con cada nota saliendo de mi garganta como si fuera la última que cantaría en mi vida. Pero lo más increíble no fue ver al público de pie, fue ver sus caras. Porque en ese momento no eran espectadores, no eran fans, no eran extraños pagando una entrada para ver un show. Eran almas, almas conectadas por algo que no se puede explicar con palabras, algo que solo existe cuando alguien canta con verdad absoluta. Y entonces miré hacia las sombras. Carla estaba ahí, con la boca abierta y los ojos como platos. Su sonrisa había desaparecido, su confianza se había evaporado, y en su rostro vi algo que nunca pensé que vería. Miedo. Miedo porque había intentado destruirme y en cambio me había hecho más fuerte. Miedo porque había pensado que un cable cortado sería suficiente para callarme, y en cambio mi voz resonaba más fuerte que nunca. Miedo porque había creído que la envidia era más poderosa que el talento, y en cambio estaba presenciando exactamente lo contrario. ¿Y Alex? Alex estaba detrás de la mesa de sonido, con los brazos caídos a los lados y la cabeza gacha. Podía ver cómo sus hombros se hundían, cómo su postura arrogante se desmoronaba como un castillo de naipes. Sabía que él también lo entendía. Habían perdido. No porque yo hubiera ganado, sino porque la verdad siempre gana. Y en ese momento, algo dentro de mí se liberó. No era venganza, no era satisfacción, era paz. Porque durante 10 años había luchado por ser escuchada, por ser reconocida, por ser valorada. Y ahora, en este preciso instante, entendía que nunca había necesitado nada de eso. Lo único que necesitaba. Hoy canto en estadios llenos, y aunque duela, ya no busco su aprobación. Mi voz es libre. No es el mismo Teatro Calderón. El aire ya no pesa con secretos ni con traiciones. Ahora huele a sudor de pasión, a cerveza fría, a ese perfume único que solo tienen los conciertos cuando miles de almas se unen. Pero cada vez que subo al escenario, recuerdo aquella noche. El cable cortado, el silencio forzado, la mirada de Carla en las sombras.
Y recuerdo algo más. La primera vez que canté sin miedo. Porque esa noche no solo perdí un micrófono, gané mi voz. Hoy no uso monitores en el suelo. Cierro los ojos, respiro desde el alma y dejo que la verdad salga cruda, auténtica, viva. Y el público lo siente. Carla y Alex desaparecieron de la industria. Dicen que nadie los contrató. La envidia, al final, siempre se come a quien la alimenta. Pero yo no me alegro, porque si algo aprendí esa noche es que la venganza no sana, solo la verdad sana. Y mi verdad es esta: soy una cantante. No porque tenga seguidores ni premios, sino porque cuando abro la boca, algo dentro de mí cobra vida. Y eso nadie me lo puede quitar. A veces, por las noches saco el micrófono roto de aquella noche. Lo guardo como recordatorio. Nunca necesitaste esto para ser quien eres. Porque al final del día, no importa quién cortó el cable. Lo que importa es quién siguió cantando, aunque no tuviera micrófono. Y esa soy yo.